Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y a todas? En esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentar a Ernesto Alonso, quien es secretario de Derechos Humanos del CECIM y excombatiente del conflicto de Malvinas de 1982. Ernesto, un gusto, muchas gracias por estar acá. Gracias, Francisco. Bueno, el gusto es mío y te agradezco la invitación, por supuesto, de tener esta charla hoy, cercanas a estos días bueno, de mucha reflexión, ¿no? No solamente para nosotros, sino para todos los argentinos. Mm, bueno, el agrado es más que nada mío y para, bueno, comenzar obviamente con esta charla y como, digamos, el detonante principal que nos convoca es que acercamos al 40 aniversario del inicio del conflicto de Malvinas y mi pregunta principal es, digamos, ¿qué reflexiones haces vos en estas fechas? Si fueron cambiando con el correr del tiempo, si se van renovando, si lo vas considerando de formas distintas o qué lugares va ocupando eso a medida que va transcurriendo el tiempo. Bueno, como te decía, en principio son fechas donde siempre se hace un ejercicio de la memoria, digamos, ¿no? Y más en las fechas redondas. Eh, Ayer charlábamos con algunos compañeros y uno que es poeta escribió algo como que eh, pasaron 40 años, pero todavía seguimos siendo esos pibes de 20 y resistimos, ¿no? Durante todos estos años. Y este ejercicio de la memoria para, digamos, pensar que, digamos, en respecto a lo que fue la Guerra de Malvinas eh, en términos de lo que fue ese contexto, ¿no? Una guerra que se produjo en una dictadura militar, pero también en términos de pensar en el presente y el futuro de todos los argentinos, ¿no? Malvinas creo que es un tema que atraviesa distintas cuestiones que nos permiten pensar las cuestiones irresueltas de ese pasado reciente, pero también en pensar en términos de proyección de presente y de futuro. Eh, y seguramente podemos hacer un recorrido de 40 años, que es un montón, y en cada momento o en cada década seguramente hubo cuestiones en las cuales uno hace balance, ¿no? De las cosas que hicimos, que logramos, los objetivos que nos propusimos y las cosas que faltan por hacer, ¿no? Y básicamente en estos 40 años hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? En términos de repasar esas circunstancias vividas en 1982 durante la Guerra de Malvinas, y en términos también de la mirada que hacemos del Cecín La Plata, de mirar ese concepto, ese conflicto bajo la mirada también de la defensa de los derechos humanos, y todavía falta resolver en términos de memoria, verdad y justicia, eh, eh, las cuestiones que se vivieron en ese momento, donde muchos compañeros lamentablemente fueron víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? Esa gran fortaleza que logró el pueblo argentino de hacer el juicio a las juntas y de condenar a la gran mayoría de los represores y torturadores todavía no contiene a lo que es la culminación prácticamente de la dictadura, que es la Guerra de Malvinas. Lamentablemente también por la sangre derramada de muchos compañeros, eso ayudó a, a que se acelere la recuperación de la democracia, ¿no? Eso, digamos, en grandes rasgos, lo que aún las asignaturas pendientes, eh, digo, también en esta mirada de la perspectiva de derechos humanos pudimos lograr, por suerte, casi el reconocimiento, devolverle la identidad a todos aquellos soldados que estaban sepultados en esas tumbas sin nombre, ¿no? No name, esas tumbas NN, y que fue también una propuesta, un desafío que encaramos desde el Cecín La Plata desde muchísimos años. Yo te puedo decir que eh, desde el momento que tuvimos que enterrar a nuestros compañeros en los propios campos de batalla, como fue en el caso nuestro, muchos compañeros que cayeron prisioneros en el Monte London y tuvieron que participar en esas fosas comunes,
Al regreso empezamos a pensar que, bueno, qué había pasado con cada uno de ellos, qué había pasado con esas circunstancias, ¿no? Y es así que recién cuando empezamos a ver la posibilidad, cuando aparecía en la República Argentina a través de esa gran tarea que comenzó a hacer el equipo argentino de antropología forense, te estoy hablando del año 87-88, nos contactamos con ellos y en una conversación le hicimos una propuesta, bueno, cómo sería esa tarea, en la cual, bueno, ellos posteriormente nos hacen una devolución con un informe, que por supuesto iba a ser posible en algún momento la identificación de esos soldados que habían caído en la contienda bélica. Y recién allá por el 2005-2006, cuando tuvimos la oportunidad de volver a Malvinas y recorrer el cementerio de Darwin, y empezar a recorrer las tumbas y no encontrar, por lo menos a los compañeros que cercanamente conocíamos, eso nos llevó a tener un compromiso aún mayor, porque si hay algo lo peor que uno puede perder es la identidad, ¿no? Eh, y es así que también nos pusimos a trabajar fuertemente, porque imagínate, digo, para darte un ejemplo, la unidad que yo pertenecí, el Regimiento 7, que tenía asiento en La Plata, que el Regimiento 7 participó en lo que fue prácticamente la defensa final de Puerto Argentino, entre las posiciones de Monte London, Wallace Wright, y distintas otras áreas cercanas. Es la unidad militar que más muertos en Malvinas tiene, 36, y solamente 6 estaban identificados, ¿no? Bueno, y eso es una de las evaluaciones como las que pudimos prácticamente resolver, ¿no? Con mucho esfuerzo y enfrentándonos también a posiciones muy cerradas, muy negacionistas, que no querían hacer eso, y hoy podemos decir que la gran mayoría de los familiares de los caídos pueden saber cuál fue el destino final de sus seres queridos y pueden volver a ese cementerio para rendir el homenaje que se merecen, ¿no? Eh, Ahora, discúlpame, esos obstáculos, algunos de los obstáculos que mencionabas en cuanto al reconocimiento de los cuerpos, ¿quiénes lo implantaban, digamos? Mira, es un tema que todavía hoy existen disputas de sentidos, de cómo interpretar la guerra de Malvinas, ¿no? Y ahí hay una disputa de sentidos con quienes aquellos que siguen reivindicando en términos de, esto lo digo entre comillas, de gesta esa decisión que tomó la dictadura militar. Y nos enfrentamos a un aparato burocrático estatal confeccionado y delineado por la propia dictadura, de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, porque los militares dejaron planteado cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos, en todo un sistema de tecnologías de impunidad. Este es el título de un libro que publicó el doctor Jerónimo Guerrero Iradora, que forma parte, es uno de los integrantes de nuestro equipo jurídico, ¿no? Eh, entonces ahí encontramos al regreso nuestro lo que fue la imposición de silencio. A nosotros no nos recibe un equipo de asistentes sociales, trabajadores o especialistas en salud mental o profesionales de la salud mental, sino que nos recibe lo peor del aparato represivo de la dictadura. Es así que nos llevan a Campo de Mayo, en el caso de Ejército, a los CARI, Centro de Atención y Recuperación Integral, donde ahí nos hacen las imposiciones de silencio, ¿no? Como que no teníamos que hablar, no teníamos que callar. Y así como hicieron con nosotros, también hicieron con los familiares, ¿no? Lo último que quería la dictadura era que los familiares de los caídos terminen trabajando en forma mancomunada con las organizaciones de derechos humanos, con las madres o abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Eh, Cosa que hubo toda una política de amedrentamiento y de confusión, porque como siempre decimos, ni siquiera se hicieron cargo de los muertos. Cuando regresamos de Malvinas también, y cuando pudimos volver después de estar todos esos días en Campo de Mayo, diariamente intervenidos por personal de inteligencia, donde en esa época todos sabíamos quiénes eran los dueños de la vida y de la muerte
de los que transitábamos por las calles. Y había que ser muy valiente para denunciar en esa época en un papel, en esas famosas actas de recepción, lo que habíamos vivido en el conflicto. Eh, y cuando regresamos a La Plata, en el caso nuestro, pero después, a lo largo de haber recorrido todo el país, lo que nos pasó a nosotros le pasó a todos. Cuando pudimos salir de ese regimiento, muchos familiares se quedaron con los brazos abiertos. Y nosotros fuimos testigos en muchos casos, y en muchos casos no. Y los militares decían, no, hablen con el soldado tal o con el soldado tal cual, que seguramente sabe lo que pasó con su hijo, o con su esposo, o con su hermano, o con su hermana. Con su hermana, no, perdón, con su hermano o con su pariente, digamos, ¿no? Eh, y es ahí donde aparece también la figura del desaparecido durante el conflicto de Malvinas. Y los familiares tuvieron que hacer un derrotero por hospitales, por lugares. Se hablaba de que posiblemente habían estado prisioneros o se los habían llevado a la isla Ascensión, o que estaban en hospitales neuropsiquiátricos, encerrados. Y lamentablemente, bueno, esas fueron las condiciones que duró mucho tiempo el regreso, ¿no? Y eso también lo que nos llevó a ponernos a trabajar fuertemente, que el camino es el camino de la verdad, digamos. Y nos sentimos muy orgullosos, insisto, de haber concluido prácticamente con ese proceso de la identidad. En el año 2011 presentamos un recurso en la justicia argentina, acompañados con un grupo de familiares de caídos de Chaco, donde lo que se pedía era el derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Y ese mismo día, fue en agosto del 2011, ese mismo día que hicimos la presentación judicial, presentamos una misma carpeta en el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Mm? En ese entonces estaba como presidenta la doctora Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, donde al año siguiente, el 30 de marzo, ahora se van a cumplir 10 años, eh, eh, envía una carta a la Cruz Roja Internacional para ver si podían posibilitar un mecanismo de acuerdo que intervenga la Cruz Roja entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña para llevar adelante el proceso de identificación. Eso fue anunciado en el 2012, en el 2 de abril del 2012, en Ushuaia, y bueno, llegó un proceso, pero hoy podemos decir, creo que son 6 o 7 eh, que faltan identificar, pero nos sentimos muy orgullosos a pesar de todas las trabas que tuvimos en el camino, ¿no? Sí, ahí un poco todo lo que estabas mencionando es como que aparece recurrentemente esta imagen de como, por ponerlo, bueno, un enemigo interno, que es básicamente la corporación militar jerárquica y de élite que esto, ocultó a los excombatientes, ocultó todos sus resultados, maniobró pésimamente un montón de cuestiones, ¿no? Y es como que ese enemigo, no sé si a vos te toca transitar incluso la cuestión de que previo a la guerra, esas mismas cúpulas militares incluso van a ser las que iban a mandar a reprimir a los trabajadores el 30 de marzo del 82. Eh, y retomar un poco esta cuestión de tu presencia en el archipiélago, que un poco lo mencionabas también, que forma parte por ahí de tu trayectoria como soldado, de esto, de qué te va ocurriendo allí para seguir describiendo, digamos, un poco estos, el despliegue o el accionar de las cúpulas o de las decisiones militares ya en el conflicto, digamos, cómo se va dando tu trayectoria allí, que mencionabas que has tenido que enterrar a tus compañeros, si mal no te he escuchado, y bueno, y demás, digamos, lo que vos quieras contar que lo sientas, ¿no? Digamos, cómo se fue dando ese desarrollo. Sí, bueno, por eso, imagínate que yo ingresé al servicio militar obligatorio en 1981, plena dictadura militar. O sea, en el año 76 yo estaba en segundo año de la secundaria y viene el golpe de Estado, ¿no? Y en
una ciudad como La Plata vivimos y sufrimos lo que fue el aparato represivo. Todos teníamos un conocido, digo, yo hablo en plural, digamos, ¿no? Y cuando me refería a tuvimos que enterrar, digo, no fue mi caso, yo me pude replegar, pero sí mis otros compañeros que cayeron prisioneros en el London tuvieron que enterrar a nuestros propios compañeros. Eh, entonces, sabíamos cómo era el dispositivo represivo, sabíamos cómo era el dispositivo militar. Lamentablemente las Fuerzas Armadas en ese entonces estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional, o sea, veían en el caso nuestro, que éramos jóvenes, también como posibles enemigos, ¿no? O sea, todo el conflicto interno. Por suerte no se llevó adelante, que hubiese sido terrible la guerra con Chile, ¿no? Por el del diferendo austral. Creo que hoy no existirían tales como somos dos países y dos pueblos hermanos, Chile y Argentina, si hubiésemos entrado en ese conflicto, ¿no? Porque detrás de esos intereses están, después lo vemos lo que está pasando en el mundo. Después vienen, intervienen, queda diezmado, esas sociedades, esos pueblos quedan diezmados y seguramente empiezan a manejar los recursos que tenemos en nuestras latitudes en función de, insisto, de intereses foráneos. Pero no me quiero ir mucho por ahí. Eh, y a Malvinas no vamos con el ejército de San Martín, digamos. No vamos, eso, vamos con el ejército de Videla, la Marina de Macera, el ejército y la Fuerza Aérea de Viola. Y a Malvinas nos toca ir con el ejército de Galtieri, ¿no? Y lamentablemente se traslada al terrorismo de Estado a Malvinas. ¿Eh? Eh, y fuimos testigos de lo que pasó. Fuimos testigos y fuimos víctimas en muchos casos de lo que pasó. Eh, y en ese transcurrir, durante todo el servicio militar, digamos, yo era soldado viejo, vos mencionabas una fecha recién, ya habían incorporado a la clase 63, que estaban haciendo instrucción por Ezeiza, y yo andaba por ahí con un grupo de soldados como asistente, yo no me había ido de baja, la mayoría de mis compañeros sí se habían ido de baja, y el 30 de marzo de 1982 se produce esa gran marcha por paz, pan y trabajo, convocada por distintas organizaciones gremiales, por la CGT, que lideraba en ese momento Saúl Ugaldini, y los militares nos traen de Ezeiza a La Plata, nos acuartelan. En esas épocas era muy común que salían los camiones del ejército a la calle a hacer patrullajes, y nos bajan una línea como que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Ya éramos soldados viejos, ¿viste? Nos mirábamos entre nosotros y decíamos, estos tipos están locos, porque se iba a patrullar a las zonas de Berisso, Ensenada, al polo industrial, y ahí estaban nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros vecinos que trabajaban allí. Y pasó lo que pasó, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintas ciudades del país, hubo muertos, hubo represión. Y 3 días después se produce la recuperación militar en Malvinas. En, en ningún momento, desde marzo de 1981 hasta ese 2 de abril, aparecía ningún tipo de hipótesis de conflicto con Gran Bretaña y menos aún con el tema de Malvinas. Había dos hipótesis, con Chile, y lo digo entre comillas, la guerra contra la subversión. ¿Mm? Me acuerdo que en ese momento, como estaban haciendo el entrenamiento, la clase 63, y yo estaba con un grupo de soldados que por ahí estábamos con materiales, teníamos que hacer dibujos, gráficos, para, la capacitación que se hacía en el manejo de algunos elementos, nos vienen a pedir que empecemos a dibujar banderas británicas, ¿no? O sea, fue de un día para el otro. Y en ningún momento existió, insisto, esa hipótesis. Pero además, por lo que no podemos analizar la guerra de Malvinas en dos ámbitos. Primero, en las dictaduras militares, no solamente que suceden en la Argentina, sino en toda la región, en Latinoamérica. Y después en pleno contexto de Guerra Fría. ¿Eh? O sea, todavía existía dos grandes grupos, digamos, estaba lo que era la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia y lo que eran los países de la OTAN, que lo vemos, lo que pasa con los países de la OTAN. Y había un lugar que todavía no había ninguna posición geopolítica, militar, geoestratégica, que era el Atlántico Sur.
En esa época estaba como presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, se hablaba de una posible conflagración a escala nuclear, ¿m? Entre el este y el oeste, digamos, ¿no? Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, la ex URSS y los países de la OTAN, donde el presidente Reagan hablaba de la guerra de las galaxias, del Free Ocean Plan, del plan de océano libre, y desde hace mucho tiempo ellos tenían pensado que necesitaban el control en el Atlántico Sur, en el pasaje bioceánico. Ya en 1955, esa dictadura, que yo denomino como la fusiladora, había tenido conversaciones con el régimen del apartheid de Sudáfrica y con la dictadura brasilera, tratando de consensuar que iban a hacer una operación militar, recuperar las Islas Malvinas, para ofrecérsela a los Estados Unidos para crear la OTAS, la Organización del Atlántico Sur. Bueno, por suerte eso no sucedió. Entonces, en ese contexto también tomaron esta decisión, que le vino como anillo al dedo a los intereses del imperialismo. Vos fijate el costo que tuvo esa guerra. Desde 1833, en la usurpación, durante todo ese periodo, hasta 1982, hubo negociaciones, hubo reclamos, se logró la resolución 2065, y hasta 1973, en la última etapa del gobierno de Perón, hubo negociaciones con los británicos que tuvimos casi la posibilidad de poner las dos banderas. Había maestras regulares, vuelos regulares del ADE, había maestras argentinas, estaba YPF, estaba GAD del Estado. La vinculación de los isleños con el área continental era frecuente, venían a atenderse a los hospitales del continente, venían a estudiar a las universidades del continente. Muchos de ellos tenían casas y venían a veranear a Mar del Plata, digamos, ¿no? Y fíjate todo lo que la guerra truncó. Y después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, los planes del imperialismo se multiplicaron. Y se multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados, la cantidad de kilómetros cuadrados usurpadas. Hasta 1982 ellos tenían la zona de exclusión mínima, creo que eran 2 millas náuticas, y hoy tienen 200 millas. ¿Se entiende? Entonces, el costo que le trajo a la República Argentina, solamente en movilidad y lo que fue el desplazamiento de las tropas y el conflicto, nos costó alrededor de $1.000 millones a los argentinos, sin hablar de las pérdidas materiales ni humanas, ¿no? Entonces, nosotros nos alejamos mucho de esa mirada de la reivindicación de la gesta bélica. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con esos gestores y hacemos balance en forma permanente de las consecuencias que trajo ese conflicto. Y en toda la línea de tiempo, de los casi, ya dentro de poco, en un par de años vamos a cumplir 200 años de usurpación, a ningún gobierno, salvo a esa dictadura, porque hubo otras anteriores, se les ocurrió llevar adelante esta operación militar, que estaba destinada a culminar de la forma que culminó. Nos enfrentamos a la OTAN, nos enfrentamos a lo peor, un esquema de un potencial bélico totalmente que no podíamos Más sofisticados, comparar. contra los equipos bélicos más sofisticados que podía llegar a tener Sí, el y a la mundo de la década capacidad del militar. 80. Exactamente. Fíjate que hace poco se desclasificaron, nosotros lo veníamos denunciando, ¿no? La presencia de armamento nuclear. Esto que yo te decía, cuando se da el conflicto, las naves de superficie, digamos, de la flota británica, estaban configuradas, muchos de ellos, y más los nuevos, con armamento nuclear. Y no tuvieron tiempo de desconfigurar ese armamento. Y hay buques hundidos, que ahora sí lo confirmaron. Los británicos tienen la política de no negar ni afirmar nada. Bueno, ahora sí lo confirmaron, que vinieron con armamento nuclear, ¿no? Violando el Tratado de Tlatelolco, violando las resoluciones de Naciones Unidas de Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, e instalando una fortaleza militar como la que hoy existe en Monte Agradable, que puede albergar alrededor de 5.000 efectivos, que no solamente amenazan la paz de la Argentina, sino que amenazan la paz de la región. Y esa es la puerta de entrada hacia la Antártica. Fíjate, toda esa decisión
de una dictadura, digamos, no había una democracia. Creo que a los... y esto vos me decías, bueno, ¿qué nos pasó a los argentinos en ese momento? ¿Cómo reaccionó parte de la sociedad? No toda, ¿eh? Pero la dictadura supo tocar el ADN identitario de nuestro pueblo, que es Malvinas. ¿Se entiende? ¿Eh? Y por eso nosotros siempre decimos que Malvinas es mucho más que esa guerra. Y somos críticos con esa dictadura y somos críticos con esa decisión por las consecuencias que dejó ese conflicto. Por supuesto, siempre hay una valorización de todos aquellos que en muchos casos, sin saberlo, otorgaron la vida. Porque cuando fuimos a Malvinas, nuestra generación, eh, no teníamos una conciencia de saber a dónde estábamos. Eh, Fue la primera vez que viajamos a la Patagonia, que sentimos el frío del sur, eh, y además, por supuesto, con todas las carencias que en ese momento se vivían en la República Argentina, de quienes fueron llevados a Malvinas también, ¿no? Soldados que no tenían, o no teníamos, yo era soldado viejo, pero no tenía una instrucción militar para enfrentarme a semejante accionar y potencial. Se hizo lo que se pudo y seguramente que hay infinidad de acciones y somos conscientes de muchos soldados digo, que tuvieron a la altura de las circunstancias, pero como siempre digo, uno a los 19, 20 años no está preparado para morir. Y esa era la oferta que me hacía la dictadura, ¿no? Uno a los 19 o 20 años está preparado para vivir, hay un proyecto de vida, no un proyecto de muerte. Y lamentablemente esa guerra es lo que le truncó a muchísimos jóvenes en esas circunstancias, ¿no? Sí, incluso esto mencionando los accionarios de la cúpula, esto que vos estás mencionando, obviamente de una juventud que se envía al conflicto militar, era como incluso la no preparación a partir de los secretos puerta adentro del propio Galtieri, de Anaya, Lamidoso o Nicanor Costa Méndez, de que básicamente eran en un momento los únicos que en marzo del 82 sabían o estaban preparando a ver qué tipo de desembarco iban a hacer a las islas. ¿Qué quiero decir con esto? Los tipos, bueno, dale, las cúpulas militares tenían pensado de alguna forma el plan, eh, pero también bajo este margen de ni siquiera hacer esta preparación con los soldados, de que todo el resto de las fuerzas estuviera al corriente, es decir, a tal punto era la desorganización o lo que tenían pensado que era muy malo, muy Ujú. descoordinado, que bueno, obviamente el resultado uno no quiere decir que sea previsible, pero hay bases que no estaban bien sentadas. Mirá, la operación militar ya la tenían planificado la Marina, en este caso, hace muchos años. Por eso yo te estoy hablando también de 1955. Sí. Y cuando se da la conformación de la última cúpula de la Junta Militar, viste que hubo distintos procesos de las mismas internas que tenían los tipos, Mm. el condicionamiento del apoyo de la Marina a Galtieri por parte de Anaya era que en algún momento tenían que hacer la recuperación militar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por supuesto, digamos, una dictadura que estaba totalmente flanqueada por la sociedad, digamos. A ver, los ministros de Economía fueron Martínez de Oz, Roberto Aleman, no era un gobierno nacional ni popular, ni unas fuerzas armadas revolucionarias que iban a luchar contra el imperialismo. Todo lo contrario, No, no. aplicaban todos los planes además de lo que fue la dictadura, la represión, los asesinatos, los secuestros, etcétera, etcétera, el plan económico devastó a la industria nacional, devastó los salarios, desarmó toda la producción. Fíjate, vas a encontrar desde esa época cómo se hacía promoción de que todo lo que tenía que ver con la industria nacional era malo, era berreta. Sí, sí, Te sí. ponían una silla, esta es importada, te sentabas y estaba muy bien, y esta industria nacional te sentabas y te caías, ¿no? Bueno, digo, de esa dictadura, de esa dictadura con complejidad, dictadura cívico-militar y eclesiástica, digamos, ¿no? Pues todos fueron responsables. Y si vos vas al terreno de lo que pasó allá, el grado de descoordinación, las Fuerzas Armadas no pueden funcionar
en términos individuales, no son un conjunto de individualidades, digamos. Claro, no pueden estar Y eso, atomizadas y menos en una contingencia de guerra. claro, entonces cada uno tenía su sistema de comunicación, cada uno operaba como lo quieran. Es muy interesante, yo siempre lo recomiendo y sería muy importante a los historiadores involucrarse en los archivos desclasificados, ¿no? Que son documentos oficiales de las propias Fuerzas Armadas que logramos la desclasificación en el año 2015. Van a encontrar otra guerra, porque ahí está lo que ellos mismos escribieron. Y están todas estas cuestiones que nosotros estamos denunciando, que nos tratan de mentirosos, que es en contra de las Fuerzas Armadas. Lo mejor que le podría pasar a las Fuerzas Armadas es que se hable la verdad, porque aquellos que tienen una vocación militar no tienen que seguir cargando con esa mochila. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Ahora, las Fuerzas Armadas de la democracia no pueden continuar con el relato que les impuso esa dictadura militar, que lamentablemente sucede hoy, aún hoy. No vas a encontrar ningún, hay cientos de libros escritos, vos sos un especialista en esto, vas a encontrar libros de coroneles, de capitanes, de aviadores, de marinos, de infantes, de artilleros, que van a contar en detalle minucioso qué pasó cada día, qué pasó en cada momento, en la hora precisa que hicieron el disparo y a dónde cayó. Cuando vos le preguntás, sí, pero ¿qué pasó con las violaciones a los derechos humanos que cometieron muchos oficiales y suboficiales en Malvinas? Les agarra amnesia, no se acuerdan de nada. Eso que yo te digo está escrito en los archivos. Hay órdenes precisas de inteligencia de ocultamiento. Hay una orden firmada por el propio Cristino Nicolaides. Esto que yo te decía al comienzo, cuando fuimos a los centros de asistencia y recuperación integral, los CARI, donde muchos compañeros en esas actas denunciaron los hechos, cuando la dictadura, estos finales del 82, vio la cantidad de denuncias que había, el propio comandante en jefe del ejército ordenó que eso se tenía que dirimir solamente por una cuestión administrativa, o sea que a algún oficial le apliquen 2 o 3 días de arresto. Hablaba que había que cuidar el frente interno del frente externo, o sea, la población estaba incendiada. Y había que parar el efecto bola de nieve, que no se sepa esto en la opinión pública. Y dado el caso de la gravedad del hecho, si tenía que pasar a la instancia de la justicia militar, tenía que ser autorizado por el propio comandante en jefe del ejército. Eso fue todo el mecanismo de ocultamiento y de impunidad. Ahora, ¿cómo me explicás vos que durante en democracia, a una organización como la nuestra, nos hacían inteligencia? El ejército, por ejemplo. Al CECIM le hacían Al inteligencia. CECIN, sí, hay carpetas de inteligencia, dice CECIN La Plata, en 1988, ¿por qué? Porque publicamos el informe Rattenbach. Porque nosotros cuando volvimos de Malvinas pedimos al Congreso de la Nación que esto es una asignatura pendiente de las instituciones de la democracia, de que se sepa la verdad. Nuestro pueblo debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Porque este relato, yo si me pongo a contar quizás otro relato, es mucho más aceptable, ¿no? Para el que está escuchando. Pero esto pasó. Y detrás de todo esto hay víctimas. Hay compañeros que hace 40 años que están esperando que realmente haya una reparación a través de un proceso judicial. Esto que te digo, de que em, las instituciones de la democracia tienen una asignatura pendiente. Al regreso pedíamos una comisión bicameral que investigue estos hechos. Se hace el informe Rattenbach, que lo hace la dictadura, está escondido bajo 15 llaves y recién se desclasifica en el año 2012. Pero en 1988 nosotros lo publicamos. Lo publicamos. Y era secreto militar. Y no se atrevieron a levantar la publicación porque era contraproducente, porque íbamos a generar más revuelo. Y nos hacían inteligencia. En el 92, cuando denunciamos los crímenes de guerra británicos en otra causa que hay, porque no es como se cuenta, no, los británicos nos trataron bien. Sí, nos trataron bien
en la rendición, en el pueblo, pero preguntarle a los compañeros que cayeron prisioneros en los propios campos de combate, cómo los trataron. En el Monte London hubo asesinatos de soldados argentinos por parte de los británicos. Bueno, ese ejército, en el año 92, nos hizo inteligencia. Y vas a encontrar archivos de inteligencia también en democracia de la DIVA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. ¿Sabes por qué? Porque siempre fuimos tipos peligrosos porque hablábamos. Fuimos, como todo joven, fuimos transgresores y no cumplimos esa imposición de silencio. Y lamentablemente esa imposición de silencio causó, en muchos casos, lo que muchas veces sorprende, lo que fue, en términos de la posguerra, los primeros 10 años, la cantidad de suicidios que hubo después de la guerra de Malvinas, ¿no? Aquellos compañeros que no pudieron resolver lo que habían vivido, porque no cualquiera puede romper esa barrera de callate la boca porque te podemos matar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nosotros tuvimos la capacidad, por las particularidades, que veníamos a un lugar donde, digamos, teníamos una red de contención, donde nos vinculamos en la ciudad de La Plata, a la Universidad Nacional de La Plata, a los organismos de derechos humanos, pero otros compañeros no tuvieron esa posibilidad. Los sacaron del interior profundo de nuestro país y así como volvieron, los devolvieron sin nada. ¿Mm? Perdón No, sí, 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 que yo tampoco utilice te cierta quería interrumpir, vehemencia. ¿no? Por más de que me hubiera encantado ahí meter algunos bocados, pero no, prefería realmente que seas con tu testimonio para darle un hilo cada vez mayor, ¿no? Y es como, la otra vuelta hablaba con Alicia Reynoso, una de las enfermeras de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y como que también me mencionaba muy fuertemente esto del olvido, de la postergación, de la invisibilización, de que hasta el día de hoy van las enfermeras, piden que se las reconozcan o que le pongan veterana y le ponen veterano, ¿viste? Y tienen de nombre Alicia o Estela o Ana, y le siguen y le ponen, con suerte, le A ponen ver, veterano. Y en algunos casos ni siquiera, digamos, esto que mencionabas vos, que los han ninguneado ustedes. Y al mismo ¿sabes tiempo, cuántos compañeros que fueron veteranos hoy son veteranas? Muchísimos. Ahora, y esto en términos de, nosotros aprendemos mucho de cómo nos interpelan las nuevas generaciones para ayudarnos a deconstruirnos también nosotros, porque a nosotros nos pasó una topadora por la cabeza la dictadura militar, una aplanadora más que una topadora, ¿no? Entonces, si hubo un régimen más, un sistema patriarcal como lo que fue el servicio militar obligatorio, no conozco otro, donde en esas épocas, y a veces lo escuchás, otra vez, tendría que existir el servicio militar obligatorio. Andá a hacer el servicio militar obligatorio porque vas a salir más hombrecito. O todas esas fábulas, ¿no? Y fíjate cómo terminó el servicio militar obligatorio. O sea, terminó, se suspendió, no está derogada esa ley, con la muerte del soldado Carrasco. Ahora, no me quiero remitir muy largo. Durante la dictadura hay más de 200 soldados conscriptos desaparecidos. Y fíjate lo que pasó con los colimbas en Malvinas. ¿Eh? Entonces, hay mucho de eso. Vos me decías esa cuestión de negar. Y vos fíjate, sin ir más lejos, ¿qué pasó con el Ara San Juan? Los mismos métodos de ocultamiento, de negar lo que fue esa tragedia, nos sentimos muy identificados con lo que vivieron los familiares del Ara San Juan. Y hace poco tiempo. ¿Eh? sí, sí. Entonces, lamentablemente esas estructuras no han cambiado mucho. Hay toda una estructura Sí, burocrática sí, y un de lamentable, caparazón. digamos, siguen siendo formados por las mismas líneas ideológicas. Y yo respeto mucho a aquellos que tienen una vocación militar, porque necesitamos del rol que cumplen las Fuerzas Armadas. El tema es Pero con qué con militares formación, con digamos, vuelve cabeza, a ser la inquietud, porque nuestras Fuerzas Armadas, siempre que han recurrido a los golpes, han demostrado tendencias poco representativas del pueblo, poco revolucionarias, muy asociadas a claro, los imperialismos y demás. Eh, exactamente.
Vos mencionabas el tema de los prisioneros. ¿Puede ser que vos hayas sido uno de los prisioneros por parte de los británicos o Yo no? me pude replegar, pero a ver, cuando entras en una situación de combate y más lo que fue toda la zona del Monte London, a vos te puede pasar una cosa y al metro y medio al otro le puede pasar otra cosa distinta. ¿Qué significa que te Eh, hayas podido replegar para los que no saben, o no sea que sabemos? eh, eh, atacan la primera sección el 11 de junio de 1982 un regimiento de paracaidistas, a una sección que eran alrededor de 60 personas. Y vos fíjate, ¿no? Horas antes de ese ataque, que ya los veíamos a los británicos, estaban bajando la artillería en Monte Kane. Con nuestra artillería no llegábamos. Nuestra artillería tenía 14 kilómetros y la de ellos 17. Entonces, ellos se ponían a 15 y no llegamos, pero ellos sí llegaban. Mm, Eh, y horas antes, es muy importante un testimonio de un compañero nuestro del CECIN, Carlos Amato, que lo habían llevado con un radar, un telémetro de detección de tropa. A la tarde le piden que hagan un barrido y él, que no, tenía una instrucción de 4 horas de ese radar, pero ven esa pantalla que había cosas que anteriormente no nos habían visto, llama al sargento Nista, que teóricamente era el especialista en radar, le dice, mire, acá veo esto, no, no pasa nada, son ramas que se mueven. Eso a la tarde, 5 de la tarde. A las 9 de la noche nos ataca un regimiento de paracaidistas británicos. ¿Se entiende? Toda esa sección sí. fue prácticamente diezmada en poco tiempo. O sea, es como que te pasó la marabunta por encima. Y algunos pocos compañeros se pudieron replegar hasta la segunda sección. Yo a ese momento ya estaba en la segunda sección. Ahí Es se decir, contuvo el zafaste combate. en definitiva de que te hagan prisionero. ¿Es así? Exacto, digo, Ahí va. en esa primera sección. En la segunda sección se contuvo el avance, se Mm, combatió hasta el otro día y en determinado momento se tomó la decisión de replegarnos. Ya ahí era va. insostenible. ¿Eh? Y yo en ese momento estaba asistiendo en un grupo el puesto socorro a heridos, tuve que bajar a otro compañero, entonces de ahí, eso, el 12 de junio a la mañana, ese grupo nos pudimos replegar, bajamos, digo, porque estábamos en una altura, las alturas no son 300, 400 metros, son sierras, colinas de poca altura, y yo fui tomado prisionero en Puerto Argentino, en la rendición. Mm, Otra cosa es la historia que fue de estos compañeros que para nosotros estaban todos muertos, porque desde Monte Londo los llevaron hacia la zona de San Carlos y subieron días antes que nosotros a Canberra y recién los vemos cuando bajamos del Canberra. ujú. Para nosotros estaban todos muertos, compañeros que habíamos estado prácticamente todos los días en Malvinas, ¿no? Eh, y por eso digo, una cosa es los que Claro. tomaron prisioneros allí, y otra cosa es cuando sucede la rendición, en Puerto Argentino. Ahí va, claro, por eso era una aclaración que habías hecho antes y después, bueno, me acordé de esto, ¿no? Claro. Bueno, como para hacerte dos, tres preguntitas más, no sacarte mucho más tiempo, y aparte porque calculo que van a ser por ahí respuestas que no sé la extensión, pero me Ninguna es parece que corta. eh, surgen muchas veces estas categorías que ahora voy a nombrarlas, en donde a veces no sabemos qué hacer, o por lo menos a veces lo que me pasa a mí, no sé si es una discusión que termina de quedar saldada, si hay que seguir Ujú. dándola, o bueno, ¿qué hacemos? Que es cómo empezamos a definir a los excombatientes y un poco al conflicto del 82, ¿no? Esto vos lo has traído previamente, que es una gesta, ustedes son víctimas, son niños que fueron a la guerra, son soldados. ¿Qué empezamos a hacer con un poco algunos de esos sentidos comunes que siguen rondando alrededor del tema Malvinas para abordarlos y para ver qué construimos al respecto? Si son categorías que siguen teniendo un sentido o si hay que encontrar nuevas, digamos. Cada uno resuelve el conflicto de acuerdo a sus propias interpretaciones, convicciones, en forma individual.
cada uno se autopercibe como más quiera. En el caso nuestro, de una minoría, porque vos fíjate cómo se fueron dando, y no me quiero extender, pero son temas complejos, pero vamos al caso. Los soldados conscriptos que estuvimos en efectivas acciones de combate en pisando las Islas Malvinas, somos una minoría. En el padrón que hoy menciona alrededor de 23.000 efectivos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Si vos vas a la culminación de la guerra, ese informe Rattenbach hablaba de un padrón de 14.000 efectivos. Que había 10.001, en las Islas Malvinas, o sea, pisando las islas, y después tenés 3.000 y pico de la Marina, que es el crucero General Belgrano, algunos barcos más, y tenías 500 y pico de Fuerza Aérea, que eran los pilotos que todo esto que definía a los excombatientes, a todos aquellos efectivos que estaban dentro de las 200, pisando las Islas Malvinas y dentro de las 200 millas de la zona de exclusión. ¿Está? Esa pirámide éramos 70% colimbas y 30% cuadros. Como es la estadística, la lógica que se da en cualquier conflicto en cualquier lugar del país. La tropa es mayoría, no importa si sean profesionales o no, y los cuadros, los que conducen, es una minoría, un 30%. Vos fíjate lo que pasa en 1992 por una interna también. La Marina empezó a quejarse, no podía ser que ellos tenían tan pocos efectivos. Entonces, en una junta de almirantes decidieron incorporar a 8.000 efectivos en el padrón. De gente que estuvo, por ejemplo, en Punta de Indio, o de buques que no se movieron de la base naval Punta Alta. Y llevamos ese padrón a 23.000, de los cuales el 50% son cuadros, y hasta un poquito más, 51%, y el 49% somos colimbas. ¿Se entiende? Diluyeron mayoritariamente, y en este caso nos empardaron, o sea, no, y minoría a su vez. Porque si vos hablas de 7.000 soldados conscriptos que estuvieron en Malvinas, vos tenés cuántos más el resto entre cuadros, oficiales y suboficiales, y algunos otros soldados que no estuvieron en Malvinas. Es decir, de Entonces, los oficiales, los entonces formados, los cuadros formados, que los terminan incorporando después, eran una gran cantidad que no en ningún momento fueron a las estuvieron islas ni en o Malvinas. estuvieron en los teatros de operaciones. Claro, o en algún... Entonces, eh, si vos me decís qué voces cuentan, las voces, digo, es más, esto no hace abrir ningún tipo de juicio de valor al que le tocó estar donde le tocó estar. Digo, si a mí me dan a elegir, yo me quedaba en mi casa, no tuve esa oportunidad. Yo no tengo ninguna duda en decirlo, lo digo siempre. No tuve esa oportunidad. Digo, eso de que eran ¿qué voluntarios? Si la clase de 62 en el Regimiento 7 estaba de baja prácticamente, y te convocaban y te tenías que presentar. ¿Vos sabés lo que era ser desertor en esa época, en la dictadura? Digo, desaparecías, te tenías que ir del país. Olvídate, primero que ibas preso, y segundo, no, perdías tu identidad. Entonces, eso de que fuimos voluntarios, no sé quién fue voluntario. En nuestro caso, no, ¿eh? Es decir, también incluso en el conflicto del 82 no hay ningún desertor, un poco por las consecuencias que podría acarrear de plantearse. Seguramente alguno hubo, pero hubo casos, vos fíjate, hubo casos de compañeros que estaban como desertores que se vinieron y se presentaron. Conozco un caso, el caso del soldado Gramisi, que murió en combate Gramisi, en el Monte London, pero también fue torturado en el Monte London. ¿Por qué? Porque era un desertor. Entonces, ¿me entendés? Fíjate, a ver, el enemigo no era el británico. El enemigo siguió siendo en Malvinas, para los cuadros de las Fuerzas Armadas, el desertor. Un ejemplo. Claro. Entonces,
Hoy las voces de los que estuvimos, de los colimbas que estuvimos, somos una minoría. Y más aún con toda la estructura del aparato burocrático que nos tuvimos que enfrentar en estos 40 años. Y esto también hago también una aclaración. Nosotros desde el CECIN nos autopercibimos como ex soldados, ex combatientes, que es la simplificación del término ex soldado conscripto, combatiente en Malvinas. Somos combatientes. ¿Qué pasó? También, esto tenés que analizar la cuestión Malvinas en cada ciclo político que vivió nuestro país, desde la recuperación de la democracia hasta acá. Tenemos que recordar lo que pasó durante el gobierno de Alfonsín, de esa interrupción y ese condicionamiento que le impusieron los carapintadas para condicionar a la democracia para conseguir las leyes de impunidad, ¿no? Que no se investiguen y que no se juzguen a todos aquellos que habían violado los derechos humanos durante la dictadura. Y ahí aparece el primer error de Alfonsín mencionándolo que eran héroes de Malvinas. Nosotros dábamos debates muy fuertes con ellos. Y decían, no, a los héroes de Malvinas ninguno de nosotros nos íbamos a alzar contra la democracia. Estos son militares represores y dictatoriales, digamos. Claro, y En el, ahí por eso, apenas finaliza el conflicto, asume Alfonsín, pasa esto, digamos, esta tergiversación de en el reconocer a 87, héroes a quienes habían sido represores, digamos. exactamente. Y después en el 92, en la época de Menem, cuando asume Menem, acuerda con los Carapintadas, y acuerda con Rico, con Seineldín, y ahí aparece el término veterano. Revisá esto, revisá porque no vas a encontrar en los primeros 10 años de democracia, en los archivos periodísticos, en las movilizaciones que hacíamos, el término veterano de guerra. Que además el término veterano de guerra es un término anglófilo. Traducime en inglés, excombatiente. Traducime en inglés, veterano. Es más, veterans. ¿Se entiende? Entonces, porque, y nos quisieron meter a todos adentro de una bolsa. Somos todos iguales. Cosa que nosotros hasta este presente no aceptamos. Tenemos una identidad que fuimos cumpliendo una ley del servicio militar obligatorio, una carga pública, que no pertenecíamos a las Fuerzas Armadas, que nada tenemos que ver con esos vínculos, que además después de Malvinas nos ocultaron, que no fuimos a Malvinas, no estuvimos en Malvinas y fuimos cobrando un sueldo el 2 de abril, ni el 2 de mayo, ni el 14 de junio, y menos aún cuando regresamos, que nos dijeron cada uno en su casa, arréglesela como pueda. ¿Mm? Entonces, y no somos responsables los colimbas y los excombatientes de lo que le pasó a muchos de nuestros compañeros, que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo, que fueron enterrados, que fueron picaneados con los teléfonos de campaña, que fueron estigmatizados por ser judíos, que muchos murieron estaqueados, crucificados en el piso bajo fuego bombardeo enemigo, que en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas hubo violaciones a los derechos humanos, en todas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, y que los que están denunciados con nombre y apellido. Y el problema es porque a veces nos acusan también. Ah, ustedes, no, están denunciados con nombre y apellido. Yo fui testigo, todos fuimos testigos. Pero el silencio corporativo los hace cómplices. ¿Sabes cuántos militares hay en la causa que dieron testimonio a favor de los soldados? En más de 100, hay alrededor de 100 militares denunciados y 170 personas que pasaron como testigos y como víctimas. Dos. Dos. Y esto que yo te decía, cuando le preguntás a algún ex jefe del ejército, que fue muy crítico quizás con la guerra, te dice, a mí no me consta. No le consta, perdón, de qué era, a qué estabas aludiendo, No, perdón. digo, cuando le preguntas más de un militar, te dicen, a mí no me consta, te dicen. Cuando le Sobre, preguntas sobre estos hechos, sobre los casos de la violación tortura, de derechos humanos claro, en las islas. y no, eso, primero que intentaron desmentirlo durante años. Segundo, después dije, no, pero eso fueron hechos casuales. A ver, y te ubico geográficamente en las Islas Malvinas, el Cabo de San Felipe, a donde está
el aeropuerto, que era está el aeropuerto de la isla, a donde aterrizamos y hay un faro ahí, ¿no? Personal de la Fuerza Aérea enterraba a los soldados hasta el cogote porque le habían ido a sacar un paquete de galletitas. En Malvinas valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado. Y nos ordenaban no tener hambre. ¿Se entiende? Y en la otra isla, en la isla Gran Malvinas, en Puerto Yapeyú, o en Puerto Howard, donde estuvo el Regimiento 5 de Infantería, también enterraron a soldados hasta el cogote. ¿Qué se pasaban? ¿Me entendés lo que te digo? No fueron hechos casuales, no fue porque a uno se volvió loco. Estaquearon en todas las unidades. Hubo abusos sexuales, hubo muertes, asesinatos de soldados en Malvinas. Y si vos revisás, lamentablemente, esos certificados de defunción, dice muerto en combate. Los primeros 4 soldados que mueren del Regimiento 7 mueren a consecuencia del hambre. Boscovic, Celarayán, Hornos y Vargas. Estaban en la compañía del Regimiento 7. En las posiciones que ellos ocupaban, estaban cerca del río Murrell, un río que subía y bajaba de acuerdo a la marea, que entraban por las distintas bahías, y frente a ese río había una casa en el campo, que sus habitantes habían sido sacados de ahí porque estaban en posiciones defensivas. Y como todo, vos veías una casa y, bueno, algo para comer debe haber. Ese río en determinado momento se cruzaba prácticamente con agua a la cintura, por esto que yo te decía, subía y bajaba. Estos 4 soldados, había un bote de madera, cruzan, porque además había que armar todo un dispositivo para que no se sepa que te escapabas. En el caso nuestro nos escapábamos Claro, al que no te agarren Modibrook. ni los ingleses ni tus propios superiores, digamos. Sí, hasta el momento ahí no, entre nosotros y la comida había argentinos, no había ingleses. Ah, ¿Eh? Y nos escapábamos al Modibrook, que estaban los depósitos de comida. Y en ese caso, estos soldados cruzan en el bote, porque además era como que a ver quién iba, y había todo nosotros, que no se enteren porque volvías y te hacían fruta. O sea, lo menos era estaquearte, además de matarte a palos o a trompadas o pegarte un culatazo. Eh, y cuando vuelven, nadie de esa unidad que tenían que cuidar esa área, les habían avisado que habían colocado minas antitanque. Apoyan el bote en una mina antitanque, por supuesto, murieron los 4, ¿no? Eh, entonces, esto es solo un ejemplo de lo que te digo. mm, Eh, y revisando, y hay cosas que a veces parece que cuando volvimos nosotros pensábamos que lo que nos pasó a nosotros nos había pasado a nosotros. claro. Pero esto cuando nos empezamos a vincular con todos los combatientes del país, con los colimbas, había pasado en todos lados. Hubo soldados que estuvieron detenidos hasta 1987, donde se les hizo un consejo de guerra, donde fueron torturados en Malvinas y al regreso no le dieron la baja, le hicieron un consejo de guerra, los mantuvieron detenidos hasta 1987 y un día le dijeron, bueno, no sé por qué estás acá, andate a tu casa. ¿Se Horrible, entiende? horripilante. Entonces, por eso digo, quizás esta mirada, viste, siempre decimos, damos el ejemplo como Mafalda hablaba con Susanita, y Mafalda y le decía a Susanita, viste lo que está pasando en el mundo, las guerras, las debates. Entonces Susanita la miraba y en determinado momento decía, qué barbaridad, decía Susanita. Y al instante decía, bueno, sigamos jugando, vamos a jugar. ¿Se entiende? Mm, Pero nosotros nos ponemos en el lugar de aquellos que no tienen voz. Vos ponete en ese lugar de, de- de- de que muchos nos sentimos orgullosos de haber podido transitar ese momento y más que nada también orgullosos de nuestros compañeros. Ahí fuimos compañeros muchos. Yo fui con compañeros de la primaria, de la secundaria, éramos vecinos, ¿no? Y eso nos permitió sobrellevar esos momentos, ¿no? claro. Eh,
pero lamentablemente tuvimos que ir en esa circunstancia y con esta gente. No todos fueron, ojo, podemos hablar de muchísima gente que estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Eh? Pero también les preguntás sobre estos hechos y les agarra amnesia. Sí, por eso ¿No? te preguntaba esto de, bueno, uno cuando empieza a insertarse en el tema del estudio de Malvinas, o bueno, en este caso más que nada de la guerra y las consideraciones sobre los combatientes, ahí empieza a haber, digamos, diferencias y consideraciones, autopercepciones y demás, y por eso te preguntaba, digamos, qué debates se Claro, podían dar al respecto si empezábamos a usar nuevas categorías, porque es algo que está y no está al mismo tiempo, y su resolución también como que queda un poco inconclusa también. Entonces, como bueno, sigue ujú. obviamente existiendo estas divergencias que hacen al debate y al tema, ¿no? Eh, Y para un detalle más, sí, 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 digo, nuestra organización, el CECIN La Plata, nace en Malvinas. Esto, días antes de volver pensábamos qué íbamos a hacer. Y nos conformamos como un organismo de derechos humanos también, en nuestro estatuto. El CECIN tiene 40 años y también. además lo integran exclusivamente ex soldados conscriptos y civiles. ¿Eh? Eh, y si ves todas esas organizaciones que habían surgido de colimbas a lo largo y a lo ancho del país, hoy prácticamente quedan muy pocas que son integradas por ex soldados conscriptos y civiles. La mayoría fueron intervenidas por militares. Entonces el discurso es otro. Mm. Nada, obviamente sí, interesantísimo todo lo que mencionás y bueno, la importancia de la organización y cómo lograron y pudieron ir sobrellevándolo, ¿no? Porque esto como la organización vence el tiempo, y en definitiva les permitió construir algo y transformarse hoy en una organización, digamos, conocida de combatientes que han trabajado un montonazo en el tema y que, bueno, han padecido estas tareas de inteligencia o contrainteligencia, eh, a modo de intentar boicotearlos, ¿no? Y bueno, por suerte persistieron. Gracias No, a y Dios, además, parte. y quizás, no sé si tenés un poquito más de tiempo, pero además, nosotros, el CECIN fue la organización que prácticamente consiguió la mayor cantidad de leyes que hoy están vigentes para todos los excombatientes del país. O sea, nuestro primer momento fue ver qué le pasaba al compañero, aquello que había venido con una secuela, aquel que venía y tenía ya un pibe, y no tenía para darle de morfar, aquel que venía con una herida, aquel que tenía que seguir estudiando, aquel que no conseguía trabajo. Eso fue toda una etapa inicial, que era toda una política gremial que desarrollamos, a llegar a la instancia que tenemos solo los excombatientes, ¿no? Tenemos pensiones nacionales, provinciales, programas de salud, consumo más, consumo menos. Ahora, en el medio, lamentablemente, quedaron compañeros, ¿no? Y después, digo, eso es todo. Y después, esto que yo te decía al comienzo también, nuestra perspectiva de presente y de futuro. No nos quedamos anclados en esa guerra. Cuando vamos a dar una charla, depende del nivel que sea de formación. Hemos dado charlas y damos charlas en jardín de infantes, pero en una primaria, secundaria y más terciaria, universidad, vamos con un mapa a hablar de Malvinas. ¿Eh? ¿Y sabes con qué mapa? Con el mapa bicontinental. Sí. No vamos con ningún elemento que tenga que ver la relación bélica. Eso va a surgir de la charla. Pero si a un pibe de la primaria nosotros entramos con la experiencia bélica, a los 15 minutos nos está preguntando cuántos mataste. ¿Se Sí, un entiende? poco lo he Y conversado en digamos, otra oportunidad con Jorge Giles, el primer sí, director del Museo Malvinas, que digamos la primera línea de trabajo o la principal hoja de ruta fue intentar como desmilitarizar, si se quiere, tuvimos algo Malvinas, que ver ¿no? en la construcción de ese guión del museo. El CECIN tuvo algo que ver. Entonces, bueno, es Porque, importante un digo, poco de desanclar esto y mostrar que Malvinas tiene una historia enorme, y está en cada uno donde la quiere inaugurar, digamos. Si y uno, la guerra fueron para ponerla en la 74 historia días. nacional, podríamos decir que, a mi modo de ver, obviamente arranca el 25 de mayo de 1810, que es cuando, bueno, ya pasan a ser de, del Sí, territorio actual, claro. de Buenos Aires, de la primera junta. Y Malvinas, lamentablemente, Malvinas es parte de nuestro territorio cercenado y fueron las terceras invasiones inglesas.
1806, 1807, que no pudieron, pero en 1833 sí se quedaron con una parte. ¿Eh? Entonces, es riquísima la historia. Y lo que nosotros no queremos es que a las nuevas generaciones, es que lo que nos pasó a nosotros, que una dictadura nos llevó a Malvinas y no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Entonces, darle los elementos, porque no puedes querer lo que no se conoce. Entonces, hoy para nosotros es fundamental porque desde Malvinas podemos empezar a deconstruir y a pensar y a discutir y a debatir todas las soberanías que nos faltan. Y desde Malvinas podemos llegar a consolidar un proyecto que nos involucre a todos los argentinos en función de los intereses de los argentinos, porque no tenemos ninguna duda que allí está el futuro de los argentinos en esta mirada que también tenemos que modificar, que es dejar de mirarnos tanto hacia el interior del área continental y empezar a percibirnos como un país marítimo y bicontinental. Está el futuro de los argentinos en las posibilidades que nos da el Atlántico Sur, ¿no? En esta inmensa pampa azul. Un espacio que le pertenece a todos los argentinos. El mar continental, la plataforma continental, no está alambrada. Todos esos recursos tienen que ser administrados por el Estado Nacional, pero los dueños de todos esos recursos somos los argentinos. ¿Se entiende? Y hoy es un debate que estamos dando muy fuerte, y más por la experiencia que hemos vivido de atravesar esta pandemia y lo que significa la lucha contra el hambre, es mirar la posibilidad de recursos alimenticios que tenemos en nuestro mar. Fíjate que estamos exportando más de 2.000 millones de dólares por año, calamar, merluza y langostino. Y los argentinos no comemos pescado, porque nos metieron en la cabeza que no nos gusta comer pescado, pero porque además el costo del pescado es carísimo si lo comparamos con el tema de lo que rinde un kilo de pescado, ¿no? Y tenemos las mejores proteínas en el mar, que no necesariamente tienen que ser merluza, calamar, sino la cantidad de especies que tenemos, los recursos que tenemos. Y vos fíjate si hacemos comparaciones, España, por ejemplo, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados en su área y alrededor de entre 500.000 y 600.000 personas trabajan en forma directa o indirecta en el tema de pesca. Y en la República Argentina, que tenemos más de 2 millones de kilómetros cuadrados en nuestra zona económica exclusiva, sin contar la parte usurpada, trabajan alrededor de 30.000 personas en forma directa e indirecta. Claro, nada. Fíjate lo que nos falta todavía, por eso esa mirada, como siempre decimos, que nuestro norte tiene que ser el sur, porque además es nuestra puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Y esto es lo que seguramente que yo quizás el desarrollo de la charla lo basé porque son 40 años de la guerra y son los 40 años que todavía estamos bregando porque nos duelen y son los 40 años que definitivamente la democracia tiene que resolver a través, insisto, de un proceso de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Y tenemos que saldar esa cuestión, pero es a través de la justicia, no es a través de la impunidad. ¿Para qué? Para dejar todo el tiempo libre para pensar y poner todo nuestro potencial de todos los argentinos en pensar en este presente y en el futuro que nos merecemos los argentinos, ¿no? Y te hago la última ya, Ernesto, como para cerrar y poner un poco de actualidad y para salirnos de estos márgenes un poco del conflicto, porque incluso tengo la oportunidad, digamos, también de entrevistarte, es que seguís formando actualmente parte del Consejo de Asuntos Relativos de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y nada, quería consultarte si se han podido generar líneas de trabajo al respecto, cuáles son las principales hojas de ruta que hay allí, principales ejes como para saber, digamos, un poco en esos puntos en dónde estás, si se han podido vehiculizar ciertas tareas y bueno, consultarte eso como final, si te parece. A ver, primero es auspicioso que se haya creado un consejo que sea integrado por distintas miradas y distintas posiciones políticas. Digamos, los argentinos tenemos que lograr un consenso sobre la cuestión Malvinas para hacer cumplir la política de Estado que está definida en la Constitución Nacional. Si hay algo que define la política de Estado es lo que dice en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir
reclamando la recuperación de nuestra integración total con estos territorios usurpados. Después, te tengo que decir algo, digamos, todas las cuestiones que se tratan en el Consejo son confidenciales, por los cuales yo no te puedo dar detalles porque amerita que así sea, pero no te quepa ninguna duda que se ha vuelto a transitar un camino que nos vaya acercando todos los días un poquito más a la recuperación de la soberanía, ¿no? Y lo que yo particularmente veo con preocupación, por eso es muy importante consolidar estos espacios donde haya representaciones parlamentarias de los distintos espacios políticos, de los académicos, de los especialistas, de los excombatientes, es que se consolide esa política de Estado. No podemos estar con ciclos, idas y vueltas, ¿no? Fuimos muy críticos de lo que pasó durante el gobierno de Macri, ¿no? Con ese terrible acuerdo Forador y Duncan, que vos fijaste, utilizan como caballo de Troya lo que fue el acuerdo de la identificación, pero nos terminan metiendo conceptos que van en contra de la Constitución Nacional, como por ejemplo el desarrollo de las Islas Malvinas en cuanto a cuestiones que tengan que ver con la pesca, con los hidrocarburos, y nosotros nada. O sea, nuevamente le íbamos a dejar campo orégano para que el imperialismo haga lo que quiera en el Atlántico Sur. Y lo mismo que pasó se dan en los ciclos neoliberales, ¿no? Lo mismo que pasó en la época de Menem, con los acuerdos de Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta fundamental que se viene consolidando y que se vienen tratando distintas iniciativas. Y además, nuevamente se empieza a consolidar la política exterior argentina con un reclamo permanente, ¿no? Volver a vincularnos y a trabajar en el acompañamiento que hemos recibido de la comunidad internacional, pero particularmente de la regional, de todos los países de Latinoamérica que hoy están apoyando a la República Argentina. Ni que hablar del G77 más China, los países de Asia. Y estas oportunidades, porque la resolución de estos conflictos tiene que ver con entender y buscar las oportunidades que se nos presentan. Y una de ellas es la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, el tema del Brexit. ¿eh? Y hoy podemos ver, bueno, los conflictos que se han suscitado en los últimos días, ¿no? Este conflicto por parte de Rusia y Gran Bretaña. Pero ahí queda a la vista también el rol de estos países centrales en el doble estándar. Gran Bretaña, por una parte, cuestiona que Ucrania no sea diezmada, no sea cercenada su integridad territorial, cuestión que la posición argentina coincide, pero por otro lado no respeta la integridad territorial de la República Argentina, en un caso que está resuelto a través de la resolución 2065, que habla de una disputa de soberanía con una posición colonial, que está siendo debatido constantemente en el Comité contra la Descolonización. Entonces, también ahí tiene que haber una discusión a nivel global de estos países centrales que por estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones que lo favorecen las cumplen y las que no lo favorecen las hacen cumplir a sangre y fuego, ¿no? Así que bueno, seguimos trabajando, Francisco. Creo que es un tema que abarca infinidad de temas que nosotros lo tomamos con mucha pasión, digamos, y tratamos de hacer los aportes que podemos hacer. Nosotros hemos creado también el Instituto de Política Soberana con la Universidad Nacional de La Plata, que es algo que atraviesa todas las facultades, todas las universidades, todas las unidades académicas que están en la universidad, tratando de que todos los estudiantes universitarios que pasen por allí tengan por lo menos los conceptos básicos de qué significa la cuestión Malvinas, ¿no? Y la importancia que tiene, y en la importancia de desarrollo a partir el conocimiento y el desarrollo científico-tecnológico. Creo que ese también va a ser el camino de la recuperación y a través de el reclamo, ¿no? Digo, esa experiencia que vivimos a través de ese conflicto nos causó mucho daño y lamentablemente han embargado el futuro de los argentinos.
Bueno, Ernesto, te agradezco enormemente por todas tus palabras, tus análisis, tus balances al respecto. La verdad que tu testimonio es sumamente enriquecedor y pragmático en un montón de aspectos, lo cual hace a esta importancia también de la cuestión Malvinas y la necesidad de traccionar y vehiculizar propuestas en un tema que así lo sugiere. Así que bueno, por mi parte no mucho más. Vuelvo a agradecerte, así que bueno, un gusto. No, gracias a vos, Francisco, y la verdad que vemos en los jóvenes, vos sos un joven, eh, eh, este compromiso, ¿no? Este compromiso y además a través de indagar, ¿no? De conocer y que cada uno después saque sus propias conclusiones de algo tan importante que, insisto, Malvinas es el futuro de los argentinos. Así que te agradezco mucho. Bueno, gracias nuevamente y nos estamos hablando.